Buenos días, profe. Hola, hola, ¿qué tal, qué tal? Indíqueme, por favor, si se ve mi diapositiva. Sí, profe, ya se Sí, ve. Listo, gracias. Está grabando, ¿no? Se está grabando, ¿no? ¿La Sí. sesión? Sí, listo, gracias. Ok. Bien, entonces vamos a continuar con la filosofía del siglo XIX. Hoy nos toca abordar a Friedrich Nietzsche. La clase anterior habíamos visto a Auguste Comte y a Karl Marx. Bien, Friedrich Nietzsche nace en 1844 y muere en 1900. Filósofo y filólogo alemán. Es considerado el mayor crítico de la cultura occidental y del cristianismo. Su filosofía se enmarca dentro de distintas tendencias, ¿no? Se le llama vitalista, pues considera que la vida es el máximo valor. Irracionalista, porque considera que la vida es intrínsecamente irracional. Voluntarista, pues considera que esa irracionalidad es voluntad, voluntad de poder, en palabras de Nietzsche. Y perspectivista, pues considera que la verdad absoluta no existe y lo que existe tan solo son verdades según ciertas perspectivas. Bien, bien. Nietzsche escribió prolíficamente, ¿no? Y de entre sus obras más destacables tenemos a Así hablaba Zaratustra y El Anticristo. En Así hablaba Zaratustra aparecen los conceptos más importantes de su filosofía y en El Anticristo, pues esta es una feroz crítica contra el cristianismo. Un texto pequeño, no tiene muchas páginas, no, 100 páginas, un poquito más, ¿no? Pero que hay que leerlo con cuidado porque puede tergiversarse. ¿De qué va la crítica a la cultura occidental? Para Nietzsche, la cultura occidental es una cultura decadente, ¿no? Pues ha forjado hombres decadentes, ¿no? En función de una moral decadente, ¿no? Y que ha creído ficciones, ¿no? Ha creído que ciertas verdades existen, ¿no? Cuando en realidad estas simplemente son ficciones, ¿no? Ideas como la propia idea de verdad, ¿no? Para Nietzsche es una ficción, ¿no? La ficción de que existe la objetividad, ¿no? La ficción de que existe el progreso humano, la ficción de que existe la igualdad entre los hombres, ¿no? Y ante Dios, ¿no? La ficción de la idea de pecado, la ficción de la racionalidad humana, ¿no? La ficción de que existen valores morales absolutos, la ficción de la democracia, entre otras, ¿no? Entre otras. Nosotros aquí tan solo estamos listando unas cuantas, ¿no? Todo eso y otras más son ficciones, ¿no? Que nosotros, occidentales, nos lo hemos creído, como si fueran verdades absolutas. Bien, pero ¿por qué Nietzsche critica todo esto? ¿No? Entonces vamos a ver cómo es esto de su crítica a la cultura occidental. La cultura occidental, que es la cultura en la que nosotros nos hemos formado, porque nosotros culturalmente somos pues occidentales, ¿no? Reposa sobre dos grandes pilares. El primero es la tradición grecorromana y la segunda es la tradición cristiana. A estas dos tradiciones Nietzsche va a criticar. A la primera, enmarcada dentro de la crítica a Sócrates, ¿no? Y sobre ella vamos a centrarnos. Nietzsche fue un erudito de la cultura griega,
de la tradición griega, ¿no? De la idiosincrasia y cosmovisión griega, pero de esa Grecia antes del surgimiento de la filosofía, de esa Grecia de Homero, de Hesíodo, de esa Grecia de los siglos 8, 9, 10, 11 antes de Cristo. Esa antigua Grecia, ¿no? Había comprendido muy bien que el hombre, ¿no? Siendo un ser de la naturaleza, está forjado dentro de una visión que Nietzsche llama visión apolínea y dionisíaca. Apolínea por el dios Apolo y dionisíaca por el dios Dionisio. Apolo, en la tradición griega, en la mitología griega, representa a la razón, a la mesura, al orden, a la limpieza, al método. Y Dionisio representa a lo irracional, a lo pasional, a lo emotivo, a la embriaguez. Por eso Dionisio era el dios del vino, al juego, a la creación, al arte, ¿no? Los griegos habían comprendido bien que la vida humana está posicionada o se le entiende a partir de estas dos tendencias, la tendencia apolínea y la tendencia dionisíaca, la tendencia de la razón y la tendencia de la pasión y del instinto, ¿no? Entonces los griegos pues adoraban a estos dioses, ¿no? A Apolo lo adoraban con el silencio, con el rezo y con la limpieza del caso, y a Dionisio lo adoraban, ¿no? Embriagándose, ¿no? En los campos, no en un templo precisamente, ¿no? Era el dios del vino, ¿no? Con fiestas, ¿no? Eh, eh, este, eh, e incluso muchas de estas terminaban siendo fiestas orgiásticas, porque así se le adoraba a Dionisio. Bien, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, los griegos, ¿no? Esa cultura antes del surgimiento de la filosofía, recuerden, ¿no? Consideraban que la naturaleza y la propia vida es irracional. Y el hombre, en tanto vive y pertenece a la naturaleza, es intrínsecamente irracional. La parte racional del ser humano no es intrínseco a él, ¿no? En el sentido de que no surge, sino tan solo para detener o frenar lo pasional, emocional e irracional en el hombre, ¿no? El hombre en tanto forma parte de la naturaleza es naturalmente, valga la redundancia, dionisíaco. Y eso lo habían entendido muy bien los griegos en su mitología, en su religiosidad, en su cosmovisión y costumbres. Cuando llega la filosofía, cuando aparece la filosofía, y sobre todo cuando aparece la filosofía de Sócrates, este autor, dice Nietzsche, es el primero, ¿no? En tratar de entender a la vida y al hombre desde un aspecto puramente racional. Es decir, desde un aspecto puramente apolíneo, sesgando, tergiversando, dejando a un lado el otro aspecto, el aspecto dionisíaco, que como habíamos explicado hace breves segundos, era lo intrínseco en el hombre. Era lo realmente natural en el ser humano. Entonces, al aparecer la filosofía socrática, este pensador que, como ya hemos visto, ¿no? Busca la verdad a través del método y del diálogo, con el fin de definir, todo eso tiene que ver con lo apolíneo, ¿no? Para comprender la vida y al hombre mismo desde un aspecto netamente apolíneo. Eso lo hace Sócrates. Entonces, Nietzsche ve en Sócrates a un antigriego. Habrá nacido en Grecia, pero espíritu griego no tiene. Porque, repito, mientras que los griegos comprendían en sus tradiciones y religiosidad, ¿no?
en sus costumbres, ¿no? Y creencias, mientras que los griegos creían que efectivamente el hombre se le entiende a partir de estas dos tendencias, Apolo y Dionisio, racional e irracional, Sócrates tan solo quiere comprenderlo a partir de lo apolíneo. Sesga, deja de lado entonces el otro aspecto importantísimo en el ser humano, porque si nosotros ponemos en una balanza la razón y la pasión, ¿cuál creen que es más fuerte en el ser humano? La La pasión. pasión. La pasión, efectivamente, la pasión, ¿no? Prueba irrefutable, diría Nietzsche, de que efectivamente, pues el hombre es básicamente pasional más que racional, ¿no? Pero desde Sócrates nos hemos creído la idea de que el hombre es racional, ¿no? El problema no termina allí, porque Sócrates va a influenciar notablemente en un grupo de pensadores y de entre ellos a Platón, su discípulo más destacado. Platón se irá más allá todavía, hablándonos de dos mundos, un mundo de las ideas o de las esencias y un mundo material y sensible. Sosteniendo Platón, como ustedes recordarán, que el mundo de las ideas o esencias es el mundo verdadero y al cual llegamos mediante la razón, ¿no? Entonces, la filosofía platónica es también intrínsecamente apolínea. Sigue los linderos de lo que había enseñado Sócrates y lo exacerba, dividiendo la realidad en dos y dándole privilegio a esa realidad accesible mediante la razón y dejando de lado a esa realidad accesible mediante los sentidos. Pero el problema no termina allí. Platón, como ya hemos estudiado, tuvo mucha influencia en el cristianismo posterior. El cristianismo, que por ser una religión debe basarse y solo en la fe, no se contentó con la fe, sino que tomó los esquemas de la filosofía griega, básicamente de la filosofía platónica, para darle galardones, disculpen la confusión, ¿no? Con el pensamiento platónico, ¿no? Es decir, el cristianismo no se contentó con la fe, sino quiso los argumentos propios de la razón para fundamentar esa fe, ¿no? Y claro, el cristianismo es la religión de toda la cultura occidental, ¿no? De ahí que Nietzsche hable de la historia de un error, eso así lo llama en su obra Genealogía de la Moral. Esta es la historia de un error, dice, que nace en Sócrates y termina en la propia cultura occidental, cultura en la que nos hemos formado, ¿no? Es esta, pues, entonces, la primera crítica contra Sócrates y, por ende, contra el pensamiento greco-romano, ¿no? Pero la segunda gran crítica nietzscheana a uno de los pilares de la cultura occidental es contra el cristianismo. Que así como Nietzsche fue duro contra Sócrates, también lo será duro contra el cristianismo. Para Nietzsche, el cristianismo es una religión que niega valor a esta vida y prefiere darle ese valor a la vida después de la muerte, que para Nietzsche es una vida que no tiene garantías de existencia. La que existe es esta. Y el cristianismo le quita valor a esta vida. Porque el hecho de preferir la vida después de la muerte, el hecho de preferir el reino de Dios, significa dejar de preferir esta vida. Además, el cristianismo, dice Nietzsche, ha invertido los valores del hombre. Le ha dotado al ser humano de valores enfermizos, de valores débiles, de valores degradantes. Y por ello el cristianismo ha degradado al ser humano. ¿De qué va esto que Nietzsche nos dice? ¿Por qué dice eso Nietzsche? Porque lo importante es el por qué en filosofía. Veamos. Les había indicado que Nietzsche es
filólogo. Él estudió filología, ¿no? La filología es una ciencia, parte importante de la lingüística general, que estudia el origen de las lenguas antiguas. Y Nietzsche fue un especialista en el griego antiguo, ¿no? Y a partir del análisis del concepto bueno en el griego antiguo, este puede expandirse también a otras lenguas para comprender qué significaba ser bueno en la antigüedad. ¿Quién era el bueno en la antigüedad? ¿No? A partir del análisis de este concepto, de cómo se le consideraba al bueno en la antigüedad y cómo se le considera al bueno hoy, a partir de la influencia de la cultura occidental, Nietzsche desarrolla su famosa teoría de las dos morales, la moral de amos y la moral de esclavos. La moral de amos, ¿no? Es aquella en la que se exacerba, se enseña, se valora el orgullo, el liderazgo, la creación, la fortaleza, la valentía, ¿no? Mientras que la moral de esclavos, ¿no? Que es el producto de la inversión cristiana, valora la humildad, la obediencia, la debilidad, entre otros, ¿no? En el pasado lejano, en esas culturas guerreras, amantes de la vida, como diría Nietzsche, ¿no? Se valoraba el orgullo, la capacidad creativa, la capacidad de liderazgo, la iniciativa, la valentía, la fortaleza de ánimo, la no amilanación frente a la adversidad, el poder, ¿no? La fuerza, la gallardía, ¿no? Todo eso y otras más forman parte de la educación del hombre griego y del hombre de la antigüedad en general, las culturas antiguas, ¿no? El niño antiguo griego, el joven griego, quería ser como esos guerreros de la antigüedad que cuentan los relatos homéricos. Querían ser como ese Aquiles, como ese Príamo, como ese Héctor, como ese Agamenón, como ese Ulises, ¿no? Querían ser como esos grandes guerreros, ¿no? Que cuentan las tradiciones, ¿no? Esos guerreros que estaban en la batalla delante del ejército, no detrás, delante, liderando a su ejército, dándole ánimo, mostrando orgullo de lo que son, mostrando fortaleza y no debilidad, ¿no? Es más o menos parecido a como cuando jugamos de niños partido, ¿no? Y fue un fulbito, y uno decía, pues yo quiero ser Messi, ¿no? ¿No? Yo quiero ser Neymar, ¿no? O en tiempos pasados, ¿no? Yo quiero ser Pelé, ¿no? Tus padres seguramente habrán jugado partido de verano. Yo quiero ser Maradona, ¿no? Claro, ¿no? ¿No? Porque uno tiene, pues, admiración por los mejores, por los mejores, por esos que se enfrentan, por esos que no se amilanan, ¿no? Entonces, esa formación, dice Nietzsche, se tenía en el pasado, ¿no? A esos que mostraban orgullo de lo que son, ¿no? Yo me imagino, pues, que los antiguos griegos, como cualquier otra cultura del pasado, ¿no? Se burlarían de Putin, por ejemplo, el presidente ruso, ¿no? Que declara la guerra a Ucrania, pero manda sus tropas y él se queda en su oficina bien protegido, ¿no? Él no va con las tropas, no va, ¿no? Y eso nosotros hoy lo entendemos rápidamente, ¿no? Como si fuera lo común y como si fuera lo que debería suceder, pero no, en el pasado el rey, él lideraba su ejército y él estaba adelante con su ejército y se enfrentaba a su ejército y le daba ánimos a su ejército. Ahí estaba él, el rey, ¿no? Mostrando ese liderazgo, porque eso hace un líder, da el ejemplo, ¿no? Ese era el bueno en el pasado. Aquí también el Imperio Incaico era igual, ¿no?
era el Inca el que lideraba los ejércitos para conquistar. Y cuando el Inca ya no podía, por ser de razón, por otras razones, mandaba al hijo. Mandaba al hijo. Cuando Pachacútec ya viejo no podía seguir haciendo campañas, mandaba a su hijo Tupayupanqui. Él extendió el territorio. Él adelante con su ejército. Que demuestre que tiene las venas para ser rey, ¿no? Y claro, el ejército lo seguía porque estaba ahí el hijo del rey, o estaba ahí el rey. El ejército pues con un ánimo, con esa fortaleza, con ese orgullo, con esa valentía, etcétera, se enfrentaba a la adversidad, sin amilanamientos, porque eso era el bueno, porque lo bueno siempre es el ejemplo a seguir. Ellos eran los buenos. Eso era propio de una moral de amos, decía Nietzsche. Bueno, pero ¿qué pasó? Cuando aparece el cristianismo, y debido a su influencia, paulatinamente esto se invierte. Ahora el bueno ya no es el que muestra orgullo, es el que muestra humildad. El bueno ya no es el que lidera, es el que obedece. El bueno ya no es el que muestra fortaleza de ánimo, sino debilidad a partir del sentimiento de compasión. Las cosas se invierten, ¿no? Ahora el bueno es el que es humilde. Tienes que ser humilde. Considérate el último de los hombres, porque en el reino de Dios serás el primero, dice una sentencia bíblica. Aquí, en esta vida, considérate el último. Muéstrate como el más humilde de los hombres. Y eso nos lo han enseñado, ¿no? Entonces Nietzsche dice, pues es una barbaridad, pues, ¿no? Han invertido totalmente toda la enseñanza grandiosa del pasado. Ya no es el líder, ya no es el creador, ahora es el que obedece. Profesor, ¿y usted cómo cree que ha sido mejor? ¿Antes o ahora? Al Según su margen de lo que opinión de yo usted. crea, al margen de lo que yo crea, aquí no se trata pues de personalizar opiniones, ¿no? Aquí estamos viendo la parte nietzscheana, que es lo que te van a tomar. No interesa mucho qué crea yo, en realidad. Bueno, entonces, ahora, dice Nietzsche, nos enseñan a obedecer las leyes, ¿no? Divinas, nos enseñan a obedecer los 10 mandamientos, ¿no? Y simplemente a obedecer, ¿no? Entonces, ya no hay ese liderazgo, dice Nietzsche, ya no hay esa capacidad creativa, ¿no? Nos enseñan pues a compadecernos por el sufrimiento del otro, ¿no? Y no a mostrar fortaleza por esas adversidades, ¿no? Sino a compadecernos. Y la compasión es debilidad de ánimo, decía Nietzsche, ¿no? La compasión es debilidad de ánimo. Compadecer es sufrir por el sufrimiento del otro. Eso es compadecer, ¿no? Y ustedes sabrán, pues, y Nietzsche así lo dice incluso, ¿no? Que el cristianismo enseña como una de las virtudes más importantes la compasión, la humildad, ¿no? La fe ciega. Entonces, eso para Nietzsche es terrible, porque eso es lo que nos han enseñado, dice. Y nos han enseñado como si eso fuese lo bueno, ¿no? Entonces, han invertido totalmente todo ese arraigo del pasado. Por eso Nietzsche le llama moral de esclavos o moral de los resentidos, también le llama así, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? Porque la cultura occidental está formada por la moral de esclavos. Está formada, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Imagínate, ¿no? Imaginémonos, ¿no? Imaginémonos simplemente qué sé yo, pues, ¿no? Que de pronto Messi, ¿no? Vaya hacia un padre de familia y le diga, señor, eduque a su hijo, ¿no? En el deporte, ¿no? De tal manera que se parezca a mí. Imagínate que Messi le diga eso, ¿no? Señor, eduque a su hijo en el deporte, en el fútbol, y tómeme como ejemplo, ¿no? Que se parezca a mí, ¿no? La gente diría, lo más probable, oye, bueno, ¿no? Messi buen jugador, pero no es nada humilde, ¿no? No es nada humilde, ¿no? Entonces, Nietzsche me imagino que diría, ¿y por qué tiene que ser humilde? ¿Acaso no es uno de los mejores jugadores del mundo hoy? ¿Por qué tiene que ser humilde? ¿De dónde? ¿No? No, más bien, tendría que muestre el orgullo de lo que es justamente uno de los mejores del mundo. ¿Se comprende? Eso más o menos sucedió, ¿no? Por supuesto que Messi no creo que haga eso,
ni nosotros esperamos eso de Messi, porque obviamente estamos formados en una cultura distinta. Pero algo parecido sucedió en el pasado, según se cuenta, con Alejandro Magno, que a los 30 años prácticamente era el dueño de la mitad del mundo conocido, y se enteró que que un soldado suyo iba a ser padre por primera vez. Y se le acerca a su soldado y le dice, oye, me he enterado que vas a ser padre, te voy a dar un buen consejo, educa a tu hijo de tal manera que se parezca a mí. Edúcalo, tómame como ejemplo, yo, Alejandro, ¿no? Alejandro el Grande. Entonces, claro, en la época eso no se vio mal, porque era lo que se esperaba de alguien tan grandioso como así se le consideraba a Alejandro Magno, ¿no? Porque él mostraba ese orgullo de lo que era. Pero hoy, si alguien dijese eso, se tomaría mal, porque diríamos, no es humilde. Y claro, Nietzsche diría, consideramos que no es humilde, que el no ser humilde es un vicio, perdón, que el no ser humilde es un vicio, sí, claro, porque estamos formados en la moral de esclavos, porque eso lo hemos concientizado. Nos parece muy común que el hombre bueno, ¿no? Deba ser humilde, ¿no? El hombre probo, el hombre ejemplar deba ser humilde, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Este, entonces, ¿qué hacer? ¿No? Ese es el diagnóstico nietzscheano. Así somos, pues, ¿no? Así somos. ¿Qué hacer? ¿No? Tenemos que esperar la llegada del superhombre o de los superhombres, ¿no? El superhombre es el hombre del futuro, dice Nietzsche, ¿no? El hombre que vendrá, ¿no? Y que ha de aceptar ciertas cosas. Primero, que todo se rige por la voluntad de poder. Y la voluntad de poder es una fuerza irracional que mueve a todo lo que existe. Es esa fuerza dionisíaca, ¿no? Propio de todos los seres, ¿no? De ahí su irracionalismo, Profe, el fundamento de todo lo que existe. Dime. Nietzsche dijo que Dios ha muerto. Sí, 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 justamente llegaremos a eso dentro de un momento. Este superhombre, aceptando que todo se mueve por la voluntad irracional de poder, ha de crear nuevos valores, descartando esa moral de esclavos y produciendo valores nuevos, invirtiendo nuevamente los valores, tomando como modelo a esos valores del pasado, para formar hombres nuevos y mejores desde el punto de vista nietzscheano. Además, el superhombre será aquel que acepte la muerte de Dios. Nietzsche, en su obra Así hablaba Zaratustra y Gaia Ciencia, menciona esta famosa frase suya, Dios ha muerto. Esta frase hay que tomarla con cuidado porque se tergiversa demasiado. No se trata de que Dios antes vivía y ahora murió. Eso es una interpretación literal y boba, ¿no? Se trata de una metáfora. La frase Dios ha muerto es básicamente una metáfora. Ni se trata de una muerte literal, ni se trata de Dios literalmente. La frase Dios ha muerto, en tanto metáfora, hace referencia al concepto Dios como aquello que siempre ha sido considerado como eterno, como verdadero, como absoluto, ¿no? A lo largo de la historia, en diversos niveles de existencia, ¿no? En diversos ámbitos de la realidad, el hombre ha tenido creencias, creencias que consideraba verdaderas, absolutas, únicas, ¿no? Hace un momento dimos un listado de aquello que la cultura occidental ha creído como verdades, pero que en realidad, según Nietzsche, han sido ficciones. El concepto de democracia, el concepto de igualdad, el concepto de pecado, el concepto de verdad, entre otras. Todas estas y muchas más son, en conjunto, ¿no? Tenidas bajo el concepto de Dios, ¿no? Ese Dios ha muerto significa que lo que se pensaba como verdadero ya no lo es más.
¿no? La gente ya no cree más en eso. No es que Nietzsche no crea en eso. Él dice, no, la gente ya no cree en eso, ¿no? Dicen que creen en eso, pero en el fondo ya no creen en eso, ¿no? Voy a darles un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Durante el siglo XVIII, XVII y atrás, ¿no? Se pensaba y se creía con una total naturalidad en que el hijo del rey sea rey y que el rey ostente el poder porque así Dios lo ha decidido, ¿no? Es una cosa muy natural pensar que el poder emanaba de lo divino, ¿no? Pero poco a poco, o sea, esto era una verdad, una creencia, ¿no? ¿No? Que se tenía. Pero poco a poco la gente empezó a descreerse de eso y a darse cuenta en realidad que el rey tiene el poder, pero también bien puede dejar de tenerlo y que el hijo del rey no necesariamente tenga que ser rey. La gente empezó a darse cuenta que el poder no emana de algo divino o trascendente, sino emana de Dios, perdón, del pueblo. El pueblo decide quién tiene el poder de gobernar, que es lo que hoy entendemos rápidamente, pero en el siglo XVIII y para atrás no se entendía de ese modo, ¿no? Eso fue un Dios ha muerto, esa creencia, ¿no? Que se tenía antes muy arraigada de que el rey estaba allí por decisión divina, dejó de ser una verdad, ¿no? Murió, si gustas. ¿Se comprendió? O la idea de que la iglesia cristiana es la única verdadera, ¿no? Idea que por todo el medioevo prácticamente fue arrastrado, ¿no? Y nos lo creímos durante la historia, que la única iglesia verdadera era la cristiana, ¿no? Y de ahí que se le haya dado potestad, por ejemplo, a ciertos inquisidores para quemar vivos o condenar a muerte o a la cárcel a aquellos que tenían ideas contrarias al cristianismo. Y eso era algo institucional, algo que se entendía rápidamente, ¿no? Pero todo eso ya no existe hoy, ¿no? Eso fue pues también una especie de Dios ha muerto. Ya no, la gente ya no cree en eso, pues, ¿no? Ahora entendemos que la iglesia cristiana puede ser muy arraigada en la cultura, pero no es la única, ¿no? Incluso hay estados laicos en donde la iglesia cristiana, ¿no? Ya no tiene ese poder institucional que lo tenía antes. El Perú es un país laico, por ejemplo. Podrá haber muchos cristianos, muchísimos, pero la religión en el ámbito de la religión. El Perú es un país laico. Y así otros muchos países en el mundo, ¿no? Ya, todo eso que se creía antes dejó de serlo. Eso pues es un Dios ha muerto. ¿Se comprendió? O la idea de pecado, ¿no? En su sano juicio, ¿quién cree hoy en la idea de pecado? Y los 7 pecados capitales, eso que nos han enseñado, pues, ¿no? ¿Quién cree en su sano juicio en eso? ¿No? Y cuando digo quién cree, estoy diciendo quién realmente se lo cree, en el sentido de que cumple no caer en esos pecados, ¿no? ¿O acaso no es cierto que la gente va a la iglesia los domingos y el resto de la semana baila con el diablo? ¿No? Entonces, Nietzsche nos diría, me imagino, pues es todo eso es un Dios muerto, pues ya la gente no cree en eso que antes sí creía. Antes, ¿no? Si tú te portabas mal contra la iglesia, por la razón que sea, podías ser castigado, ¿no? Y te excomulgaban. La condena de excomulgación era terrible antes, era terrible, ¿no? Era como que te borrasen pues de la lista de los salvados de Dios. No solamente tu cuerpo no se salvará, sino tu alma no se salvará. Una cosa así. Ahora que te excomulguen, ya la gente ni siquiera sabe qué significa excomulgar, porque ya no interesa, porque ya se perdió ese miedo, porque ha muerto Dios en ese sentido. Se entiende, ¿verdad? O sea, Nietzsche, con la frase de Dios ha muerto, no está hablando de Dios, porque Nietzsche era ateo primero, ni siquiera está hablando de Dios. Es una metáfora, simplemente es una metáfora, ¿no?
Entonces, todo aquello que antes se pensó como eterno, verdadero, absoluto, ya no lo es más. Eso es el Dios ha muerto. ¿Y qué significa que ya no haya verdades? Significa que hemos caído en un nihilismo. El nihilismo, ¿no? Es la sensación de que efectivamente ya no tenemos dónde apoyarnos. Ya no tenemos verdades en qué creer, verdades absolutas, eternas. ¿O acaso no has escuchado por ahí? Yo lo escucho cada rato, oye, todo es relativo, ¿no? Todo es relativo. Ser bueno es relativo, ser justo es relativo, la belleza es relativa, ¿no? La verdad es relativa, todo es relativo. Las culturas son relativas. Ya pues, eso es un Dios ha muerto, pues. Ya no hay verdades absolutas, ¿no? Y mira que estamos en el siglo XXI. Nietzsche veía ya eso en el siglo XIX. Estaba mirando eso en el siglo XIX. Y simplemente lo describió a partir de esta frase que ha sido obviamente mal interpretada. Y claro, me imagino que Nietzsche pues también lo hizo a propósito, ¿no? Decir Dios ha muerto en vez de decir las verdades han muerto, ¿no? Decir Dios ha muerto es más sensacionalista. Bueno. Pero Nietzsche era pues, era así, ¿no? Era provocador. ¿Ok? Bien, bien. Entonces, frente a una situación nihilista como la nuestra, ¿qué hacer? ¿No? Bueno, ahí está el superhombre, para crear nuevos valores, ¿no? Y aceptar justamente esa muerte de Dios. Y aceptar además que la vida debe ser amada tal y como la vida es. El superhombre, ¿no? A diferencia del hombre occidental, ¿no? Aboga por esta vida, por la vida terrenal, por la vida mundana, por la vida de este mundo, eso significa mundano, por la vida de este mundo. Y en este mundo hay peligros, adversidad, obstáculos, sufrimiento, dolor, guerra, conflicto, competencia. La vida es así, la naturaleza es así. Nos hemos imaginado que la naturaleza, ¿qué cosa es? El río cristalino, el pasto verde, los árboles frondosos, los animales y las mariposas allí, y el arco iris, y el cielo azul, con nubes blanquecinas y pomposas y un sol brillante. Eso no es la naturaleza propiamente, pues, ¿no? Así será, pues, en algunos lugares de la naturaleza, sí, pues seguramente algunos lugares son así, muy bonito, pero la naturaleza es totalmente diferente. En este preciso momento, un león está despedazando una gacela en el África. Eso es la naturaleza. En este preciso momento, ¿no? Un tiburón está despedazando a un lobo marino. Eso es la naturaleza. Sin irnos muy lejos. En el jardín de tu casa, en este preciso momento, los insectos se están matando unos a otros. Eso es la naturaleza. ¿Ok? Así aquellos que dicen, yo amo la naturaleza, yo soy naturalista, amo la naturaleza. Bueno, hay que hacerles acordar que la naturaleza es también todo eso, y eso es sobre todo la naturaleza, y no solamente pues el agua cristalina y el cielo azul, ¿no? La naturaleza es así, y no es mala, simplemente es así. El superhombre, dice Nietzsche, es aquel que acepte justamente eso, que no busque una vida después de la muerte, porque no es una vida sin garantías de existencia. Recuerden que Nietzsche es ateo, sino que al margen de si esa otra vida existe o no, que eso es lo de menos, lo cierto es que se acepte la vida tal y como la vida es. Y la vida es dolor. Y en esta vida, ¿no? Lo que tenemos que desear es que se repita siempre como un eterno retorno de lo mismo. Es una crítica feroz a la idea de progreso, ¿no? ¿Realmente existe el progreso? En el siglo XVIII y para atrás, se pensaba que el siglo XIX, que el siglo XX, que el siglo XXI, que el siglo XXII iban a ser siglos mejores, debido al auge de la ciencia y su desarrollo, debido a la democracia y la libertad, debido a la independencia de la razón frente a la fe, debido al laicismo de los estados, debido a las repúblicas, ¿no? Se pensaba que, pues, ¿no? la tecnología, la industria, ¿no? Se tenía una fuerte confianza en el progreso. Había una fuerte idea de que el progreso es una creencia válida, ¿no?
entendiendo por progreso que el mundo iba a vivir mejor, ¿no? Progreso no significa que yo tengo un celular y mis abuelos no lo tenían. No, no, no. Progreso significa que vamos a vivir mejor, con cierta armonía, con una paz social. ¿Eso se ha logrado? No, no se logra. En este momento hay guerras. En este momento. Nosotros nos enteramos de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero en realidad hay muchas otras de menor alcance y que nosotros ni nos enteramos, ¿no? Así que esa idea de que el futuro será mejor, Nietzsche, me imagino, ¿no? Si hubiera conocido pues el mundo actual, él diría, en realidad no han cambiado nada, ¿no? Han cambiado de tecnología, ¿no? Han cambiado la flecha por la ametralladora, pero sí, sigue matando, ¿no? Al menos con la flecha yo veía a quién mataba, ¿no? Y al ver que él se desangra, ¿no? Alguna humanidad todavía podría tener. Pero cuando aprieto un botón para mandar una bomba, yo ni me entero quién muere. Ni me entero. Las guerras se han despersonalizado totalmente y eso es peor, ¿no? A la Primera Guerra Mundial, y ustedes creo lo saben, le llamaron la Gran Guerra. ¿Saben por qué le llamaron la Gran Guerra a los historiadores? Porque se pensó que no iba a haber una guerra peor. Y claro, si se pensaba que no iba a poder haber, no iba a haber una guerra peor, entonces todavía, aún con todo, todavía se confiaba en el ser humano de que, bueno, ya habríamos aprendido, pues no, de que no iba a haber una guerra peor. Todavía pululaba la idea de progreso. Pero 20 años después acaeció la Segunda Guerra Mundial, que fue peor, ¿no? Entonces, tras la Segunda Guerra Mundial, mucha gente se empezaba a preguntar, ¿y ahora cómo será la tercera? Mira, si empezamos a preguntarnos cómo será la Tercera Guerra Mundial, significa que ya perdimos toda confianza en el progreso, pues. Ya nos aceptamos como personas bélicas, autodestructivas. ¿Realmente hay un progreso en el futuro? No, mira, nos estamos preguntando por cómo será la tercera. La perdimos, ¿no? El futuro será diferente, sí, seguramente, con otras tecnologías, con otras formas de transporte. De repente lleguemos a Marte, sí, yo estoy totalmente seguro. Y a otros planetas, pero ¿eso nos hace mejores? Al menos Nietzsche lo niega, ¿no? Tampoco es que nos haga peores, ¿ah? Simplemente la vida es así, un eterno retorno de lo mismo. Pero aún con todo, así hay que amar la vida, dice Nietzsche. ¿Y por qué amarla? Porque ahí está la pregunta, pues, ¿no? Tú le podías preguntar a Nietzsche, oye, por qué me dices que yo tendría que amar la vida así, con dolor, destrucción, guerra, obstáculos? ¿Por qué tendría que amarla finalmente? Yo tengo el derecho a rechazarla, pues, ¿no? Y a desear una vida después de la muerte. Déjame engañarme, ¿no? Podrías decirle tú. Bueno, Nietzsche te respondería en virtud de su concepto de felicidad. Para Nietzsche, la felicidad es la superación de obstáculos, el sentir que los obstáculos son superados. Eso es la felicidad en Nietzsche. Y lo dice en su obra El Anticristo, si mal no me equivoco, ¿no? La felicidad es sentir que los obstáculos son superados, ¿no? Entonces, si tú quieres ser feliz, y creo que todos los hombres queremos ser felices, debemos pedir obstáculos, buscar obstáculos, no rehuirlos, enfrentarnos a los obstáculos. Y cuando superemos esos obstáculos, experimentaremos eso que llamamos felicidad, ¿no? Aquel que rehuye los obstáculos nunca los superará y por lo tanto no podría nunca ser feliz. Demos un ejemplo para que sea un poquito más concreto. En este momento tú eres un joven y te enfrentas a un examen de admisión, ¿no? Entonces digamos que el examen de admisión es tu obstáculo para ingresar a la universidad. Cuando apruebas el examen y cuando ingreses, sentirás haber pasado ese obstáculo. Experimentarás haber superado ese obstáculo. Y sentirás eso que se llama felicidad, ¿no? De que todo ese esfuerzo por meses ha rendido su efecto. Y tu familia te va a abrazar y te va a felicitar y van a sentirse orgullosos de ti y tú te vas a hinchar de orgullo. Está muy bien, ¿no? Porque claro, tienes todo el derecho a alegrarte y ser feliz por haber ingresado.
Pero recuerda que la felicidad dura poco. La felicidad durará poco porque cuando tú vayas a tu salón de clase, en tu primer día, e ingreses a ese salón de clase, allí todos han ingresado. Así que volverás a ser uno más. Y claro, al frente estarán pues los exámenes, las exposiciones, pasar el ciclo, y todos esos serán pequeños obstáculos. Sentirás, ¿no? Te sentirás bien al poder pasar esa exposición con ese profesor que es tan tranca, ¿no? Que es difícil, ¿no? Haber pasado ese examen final de ese curso que era difícil, ¿no? Sentirás esa felicidad al terminar tu carrera luego de 5 años de esfuerzo, ¿no? Claro, ¿no? Uno levantarás, ¿no? Y te tomarás fotos con tu cartón de egresado, ¿no? En ingeniería o en administración, no sé la carrera que vayas, ¿no? Ahí, ¿no? Y toda tu familia también, orgullosa por ese cartón que te costó 5 años de estudio. Pero claro. Y luego buscar trabajo. Y cuando consigas ese trabajo deseado, nuevamente te hincharás en felicidad, porque la vida es así, dice este autor, Nietzsche. Tiene obstáculos y hay que amar esos obstáculos, buscarlos. Es la única manera de poder lograr la felicidad. Bien, bien. Y solamente eso lo puede hacer un espíritu que acepta todo esto, ¿no? La voluntad de poder, la muerte de Dios, el vitalismo, eso que Nietzsche llama superhombre, pero que, según su perspectiva, aparecerá en el futuro, porque todavía nosotros estamos formados en esa moral de esclavos, ¿no? Es superar eso, ¿no? Esa es la visión nietzscheana. Bien, jóvenes, entonces aquí nos detenemos. Ay, caramba, hay muchos comentarios por aquí. Vamos a ver, tenemos 3 minutos. Vamos a ver ya. A ver, vamos a ver por aquí. No hay, uy, ay, ay, ¿y ahora qué hago? Muchos comentarios. ¿Para qué no me activan el micrófono? Simplemente ahí hablamos. A ver, Kevin dice, tienes tanto dinero para saber que tener tanto dinero la vida se vuelve monótona y aburrida. Ya, está bien, está bien. Haider dice, ponte que eres un billonario, pero no tienes con quién pasar tu tiempo, tu dinero. Está muy bien, está bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Una pregunta. Gonzalo dice, ¿y eso te llenaría lo suficiente para ser feliz sabiendo que compraste a tus amigos? Ya, está bien, está bien. Soy billonario, dice Gabriela. Ah, ya, no me interesan las amistades verdaderas. Hasta mi perro me podría matar por tener tanta plata. Ya, está bien, está bien. El dinero nunca se va a amar, al contrario, se pone soberbio. Ya, está muy bien, está muy bien. Gabriela dice, prefiero ser infeliz en un yate con millones de billetes de $100 que en mi casa alquilada. Está bien, está bien. Bueno, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Oye, mira, esa frasecita de Susy Díaz, ¿no? Que hizo muy famosa, es interesante, ¿ah? Es bastante interesante, ¿no? Es bien nietzscheana incluso, ¿no? Es bien nietzscheana. No sé si ella lo habrá inventado, ¿no? O lo habrá leído en un lugar. En todo caso, eso es poco importante. Lo importante es que se hizo famosa y sí, ¿no? Es una bonita frase. A mí me gustó mucho cuando la escuché hace mucho tiempo, ¿no? Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Bueno, Gonzalo dice, la felicidad no lo da para siempre, solo por un momento concreto. Claro, eso es bien nietzscheano. Schopenhauer también pensaba así, ¿no? La felicidad son puchitos, son puchitos. Kevin dice, ¿pero por qué se dice que tener mucho dinero te hace infeliz? ¿Qué es lo que pasa cuando tienes mucho dinero? Solo tienes mucho dinero, no te vuelves antisocial ni nada. Bueno, hay mucho que decir al respecto, pero lamentablemente no hay mucho tiempo aquí, ¿no? Aristóteles hubiera dicho, el dinero no te da la felicidad porque la felicidad es un fin último y el dinero no es un fin, es un medio. Me imagino que Aristóteles diría eso, ¿no? Bueno, hay bastantes comentarios. Ya, me preguntan si el dinero da la felicidad. No, yo no creo que lo dé, no creo, no creo, por la razón que acabo de indicarte, ¿no? En ese sentido yo soy bien aristotélico. Es un medio para conseguirla, dice Gabriela. Bueno, el dinero te permite conseguir cosas materiales, pero no sé si estarán de acuerdo en que conseguir cosas materiales te hace feliz, ¿no? Bueno, bueno.
Acuña, por ejemplo, aquí que menciona el Liam, ¿no? Acuña tiene mucho dinero, pero la gente se burla de él porque es un tremendo ignorante, ¿no? Así que no sé qué tan feliz sea él, ¿no? Al saber que la gente se burla de él, ¿no? Pero bueno, bien, bien. Nos vemos. Cuídense. Chao. Chao, profesor. Chao, profesor, nos vemos. Profe, la grabación. Chao, chao. Cuídense, Adiós, cuídense. profesor, Hasta luego. La grabación, profe. La grabación, se olvidó.